Bien, de nuevo buenos días para todos quienes están presentes el día de hoy y quienes están viendo este video. Como ustedes pueden ver, tengo proyectada la guía número 4. Recuerden que es nuestra última guía de trabajo. Confío y aspiro que les vaya muy bien, porque hay estudiantes que desafortunadamente no van bien conmigo. Después de que termine estas videollamadas esta semana, yo tengo el acumulado de notas de las primeras 3 guías. Si alguien desea preguntarme cómo va su nota con las 3 guías anteriores que les he podido enviar y calificar, colocándole una nota en el CEP de 3.0, con mucho gusto me puede preguntar y sobre todo me comunicaré con los estudiantes que van mal, con aquellos que al colocarles un 3.0 en la nota del 0, obviamente ese es provisional, ¿no? Y no tengan una calificación superior a 3.0, son estudiantes que están muy eh, por debajo de lo mínimo requerido. Además, recuerden que falta esta última guía número 4, entonces por favor tengan presente eso, ¿bien? Y pues, como ustedes saben, en las recuperaciones al final del periodo de antesala, antes de que se cierre el periodo como tal, es ponerse al día con lo que tienen pendiente conmigo. Entonces, desde ya iría haciendo ese trabajo con los estudiantes que van mal, quienes van por debajo del 3.0 en este momento. Bien, eso lo haré durante el transcurso de esta a la otra semana. ¿Listo? Entonces, teniendo la guía proyectada, ustedes pueden darse cuenta que hay unos videos, por favor, los invito, véanlos. Véanlos porque estos videos son muy enriquecedores para la temática. Estos videos son hechos por Aulas en Paz, como les digo, y ustedes pueden dar cuenta que tienen unos recursos muy interesantes para que ilustran toda la complejidad de la temática que por efectos de tiempo, pues obviamente yo no lo puedo hacer. Yo solamente me centro a la guía para no, bueno, aunque también complemento, pero estos videos complementan aún más. Recordarles que la guía es hasta el viernes, recordarles los parámetros de calificación que ustedes ya saben y todo lo demás. Bien. Recordarles que por favor las fotos enumeren las páginas de trabajo para que me sea más fácil a mí organizar el PDF. Bien, entonces, no siendo más, también los invito a que hagan la retroalimentación de los videos, de las guías, que eso les ayuda a aclarar las dudas del caso. Entonces, como tal, ustedes pueden ver qué es lo que nos pide la actividad. Primero, ver los videos desde que tengamos conectividad. Segundo, a partir de la lectura del texto, Napoleón deberá realizar un cuento teniendo en cuenta los criterios que exige la actividad 1, ubicada al final de la lectura. Entonces, vamos a hacer dos cosas hoy. Vamos a hablar brevemente aquí de Napoleón Bonaparte. No vamos a centrarnos tan a profundidad en su vida y obra, porque eso no lo hice porque pues, la guía no me lo permitía y requeriría más de 2 horas inclusive. Pero pues trataré de tocar algunos aspectos puntuales, ¿sí? A partir de la lectura de los aspectos de la vida y obra de Napoleón Bonaparte. Los vamos a leer. Y recuerden, después de eso tienen que hacer el cuento. Ojo que aquí están los parámetros, ¿sí? Entonces los explico. Actividad 1. Teniendo en cuenta la tabla anterior acerca de Napoleón, o sea, todo esto, y el mapa de sus conquistas. ¿Cuál mapa de las conquistas? El que está al principio, como ustedes pueden ver, ¿sí? Que ahorita explicaré. Dice, escriba un cuento en su cuaderno sobre la importancia de Napoleón en las transformaciones de Europa como consecuencia de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque Napoleón, a su llegada al poder en Francia y posterior a su retiro, el mundo europeo e inclusive nosotros dejamos de ser lo que éramos. ¿Por qué? Por ejemplo, en la guía no está, pero la independencia de nuestro país ocurrió gracias a que Napoleón invadió España y al invadir España nosotros éramos una colonia española. Y como vimos que habían quitado al rey español, unos queriendo defender al rey español, pues comenzaron a armar juntas de gobierno propias, pero eso les dio un principio de autonomía a el pueblo, en este caso colonial del Virreinato de Nueva Granada, que veremos esa temática posteriormente, ¿sí? Eso es fundamental tenerlo claro. Si no tenemos claro que gracias a Napoleón comenzó a nacer estos conceptos de Estado, de nación, de países que antes no existían, estamos perdiendo el tiempo, ¿sí? Gracias a la Revolución Francesa y a Napoleón comenzaron a surgir países donde no habían países, comenzaron a haber identidades donde no habían identidades, y ahorita trabajaremos sobre eso un poco, ¿listo? Bueno, eh, el cuento que debe tener una extensión de 5 párrafos. Ojo que cada párrafo tiene una extensión de 4 renglones. Un
párrafo con una extensión de menos de 4 renglones no es un cuento como tal, no es un párrafo. Entonces deben por lo menos ustedes tener 20 líneas en total el cuento, ¿listo? Porque 5 párrafos por 4 líneas, 5 por 4, 20. Bien. Tener un inicio, un desarrollo y un desenlace, y estos deben ser históricamente precisos. Pues esto de históricamente precisos trataré de no tenerlo tan en cuenta, pero lo que me importa es que tenga un inicio, un desenlace y un final que trate en la medida de lo posible, obviamente, sobre la vida y obra de Napoleón, sobre algún evento en específico. Bueno, hacer referencia a las características de Napoleón. Acá están y sobre todo lo que vamos a trabajar. Estar narrado respetando una cronología, que usted comenzó a hablar de Napoleón y de repente fue por allá 1000 años después, eso no tiene sentido. Estar escrito con adecuada ortografía, haciendo uso de la gramática correcta, separando bien las palabras, utilizando oraciones completas. Ustedes saben que yo siempre les califico ortografía. Ustedes saben que como estudiante de octavo grado, por cada 15 errores de ortografía son 2 puntos menos, ¿cierto? Que les bajo en la nota del hacer de la actividad. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, estimados estudiantes? No, profe. No, profe. Gracias, María No, José. señor. Veo que tengo más estudiantes conectados, entonces doy la bienvenida al señor Leiner. Buenos días, ¿me escuchas, por favor? Leiner. Leiner, confírmame, por favor, que me estás escuchando, porque si no, no puedo saber si estás online o no. Buenos días también a Ladi. ¿Cómo amaneces, Ladi? ¿Me escuchas, Ladi? Activa el sonido, por favor. ¿Me escuchan? Sí, te escucho lejos, pero sí te escucho. Leiner, si no me respondes, significará que no estás conectada, entonces no puedo darte la asistencia del día de hoy. Activa el micrófono, por favor. Bueno, creo que Leiner solo está el perfil conectado y no está conectado, entonces no le puedo dar la asistencia del día de hoy hasta que me confirme que está conectado. Bien. Entonces, continuando, ya expliqué el desarrollo de la guía como tal, entonces voy a proyectar ahora sí la guía y vamos a hablar un momento sobre Napoleón Bonaparte. Entonces vamos a continuación a leer los rasgos de Napoleón Bonaparte y lo que iré complementando. Primero que nada, miremos el mapa. 1812. Recuerden que en 1812, 2 años antes, había ocurrido el famoso grito de independencia de Colombia. Ya Napoleón había ejercido desde 1804 una total influencia en Europa que terminó desencadenando la independencia de las colonias de 1810, pero quedemos ahora en Europa. Por ahora solo miremos Europa. ¿Qué podemos ver en la guía? Podemos ver los diferentes territorios señalados de Europa, de Francia como tal, y vemos que en la guía nos dice, lo que era Francia, ustedes pueden ver, hay una extensión que entra inclusive a diferentes lugares, por lo menos esta zona hoy en día no es francesa, pero en su momento lo fue. Esta confederación del Rin no existe, hoy en día es Alemania, ¿sí? Pero antes no existía Alemania como tal. Westfalia como tal tampoco existe, ¿sí? Esta de Austria, el Imperio Austrohúngaro, hoy en día como tal no existe y veremos posteriormente cuándo desapareció. Esto de Varsovia, hoy en día es Polonia, toda esta zona, pero en esa época como tal no existía. Italia, como ustedes pueden ver, está reducida a ser muy pequeña y el reino de Nápoles hoy en día tampoco existe porque Nápoles es solo una ciudad de Sicilia. Pero vemos que toda esta distribución geográfica fue el resultado de la Revolución Francesa. Napoleón llegó, invadió, organizó unos territorios dándole cierta unidad que luego, cuando Napoleón finalmente fue derrotado, leeremos posteriormente cuando fue derrotado, se volvieron a distribuir, pero quedó, hay una semilla, un germen, que después esas identidades explotaron para convertirse en países autónomos como tal. Bien, las batallas, pueden ver diferentes batallas, la gran mayoría de estas batallas las ganó. Batalla que haya perdido, sobre todo esta Waterloo, que fue la última gran batalla en la que intentó asumir el control final de Europa, pero al final no logró hacerlo y perdió, ¿sí? Entonces vamos a leer ahora sí la personalidad de Napoleón Bonaparte. Napoleón el hombre. Había dos hombres en él, el hombre de la cabeza y el hombre del corazón. Era brillante, leía mucho, tomaba decisiones rápidamente, era muy disciplinado, perseverante y trabajaba muy duro.
A la vez, era muy ambicioso. Se ideaba proyectos más y más grandes en su pensamiento titánico. La realidad y la fantasía, los sueños estaban interconectadas. Gozaba de una gran fuerza de voluntad y poder de convicción sobre quién lo escuchaba. Tenía mucha energía, pasión e ímpetu y un alto grado de impaciencia. Vamos a hablar de Napoleón Bonaparte y vamos a hablar de un hombre que terminó siendo el máximo dirigente de la Revolución Francesa. Entonces conectemos con el tema anterior. Ustedes recuerdan que que la Revolución Francesa habíamos finalizado el régimen del terror y al final dijimos que habían quedado 5 personas mandando. Entre esas 5 aparecía Napoleón Bonaparte, pero Napoleón Bonaparte al final va a quedar él solo mandando, ¿sí? Porque logra derrocar a sus demás compañeros e instaura una dictadura y termina gobernando Francia, ¿sí? Y llevándolo a una guerra contra el resto de Europa en donde termina sometiendo a toda Europa prácticamente, ¿listo? ¿Qué pasa con Napoleón Bonaparte? Como hombre era un excelente orador, hablaba, convencía a la gente sin ningún problema, ¿sí? Él tenía una visión de mundo en donde el mundo giraba alrededor de él y era capaz de someter a todo lo que quisiese con su capacidad, su elocuencia, su inteligencia, ¿bien? Era consciente de ser un hombre excepcional, un semidios, inclusive arrogante. Sabía que su gloria se basaba en los triunfos de su ejército. Era un líder valiente, con ansia de poder ilimitado, por lo cual rechazaba todo tipo de supervisión. Al principio fue prudente, pero después sus impulsos lo arrastraron al abismo. Entonces este señor fue megalómano, es decir, una persona que vivía haciendo grandes proyectos y en esos grandes proyectos sometiendo a los demás a su conveniencia. Bien, son las 8:15. Antes de continuar, tomo una última asistencia porque veo que también otra persona se conectó. Leiner, ¿me escuchas ya, por favor? Bueno, entonces creo que Leiner no está conectado. Juan David, buenos días, ¿cómo estás? Juan David, Buenos días, profe. ¿cómo amaneces? ¿Bien? Sí, señor. Alcanzo a registrar tu asistencia, entonces delante de ustedes son testigos. Leiner no me contesta, supongo que solo se conectó, pero no está en la clase como tal, entonces no puedo brindarle la asistencia del caso. Bien, entonces continúo con los demás y continúo explicando. ¿Listo? Bien, prefería estar rodeado de gente de talento y gente culta, matemáticos, abogados, políticos, historiadores, que por técnicos, aunque reconocía el valor de estos últimos. En su campaña a Egipto llevó todo un equipo de expertos en conocimiento, astrónomos, matemáticos, minerólogos, químicos, anticuarios, ingenieros civiles, orientalistas, economistas políticos, pintores, poetas. Respetaba y admiraba la civilización de la antigüedad. Bien, entonces vamos a proyectar unas breves diapositivas que diseñé ahí rápidamente para explicar un poco el tema. Cuando fue la Revolución Francesa después de 1794, cuando Napoleón apareció en el mapa político como un general que demostró gran capacidad, Francia le declaró la guerra a Inglaterra. Inglaterra era, como ustedes pueden ver en aquel momento, un gran imperio que tenía colonias a lo largo y ancho del mundo. Este es Inglaterra, donde pueden ver. Tenía como colonia en aquel momento Estados Unidos ya se había independizado, el que está aquí en naranja, pero tenía una en colonia Canadá, en el Caribe tenía esta isla de colonia, tenía varias islas en África, ¿sí? Como colonias, y a su vez tenía en India de colonia, tenía Australia de colonia, tenía varias islas de colonias en Oceanía también. Entonces, Francia le declaró la guerra a Inglaterra y una de las cosas que quiso hacer para eso fue bloquear la ruta de comercio que Inglaterra tenía con India y con Asia, que era por esta cuestión del canal del Suez. Bueno, por esta aquí. Los barcos, para no dar la vuelta por toda África, pasan aquí por este estrecho que ya existía. De hecho, hoy en día, hace como más de un mes, un barco tapó ese canal ahí, aún existe hoy en día. Aquí hay un canal artificial, porque el mar llega hasta acá y acá hay tierra. Pero artificialmente hicieron un canal por donde pasa todos unos buques y un buque se tapó la vía, por decirlo así, durante un buen tiempo. Creo que ustedes leyeron esa noticia también. El caso es que para eso entonces Francia, que está aquí, decidió ir a Egipto y a declararle la guerra a Inglaterra para bloquear este paso de comercio estratégico de los ingleses. Y Napoleón fue el encargado de
esa expedición. Entonces, cuando fue a Egipto, pues obtuvo grandes victorias militares, pero al final marítimamente fueron derrotados los franceses, pero en tierra, Napoleón logró hacerse el control de Egipto y descubrir, o por lo menos presenciar las grandes maravillas arquitectónicas de las civilizaciones egipcias, y él valoró muchísimo eso, valorándolo pues llevando expertos que también estudiaron todo eso y a su vez rescatando joyas arquitectónicas que estaban en el antiguo Egipto, en Egipto. Bueno, entonces, volvemos a entender la división geográfica. Recuerden que antes de la Revolución Francesa, este era el mapa, pero este reino de Francia, que era de la familia de Borbones, ahora Napoleón lo mandaba y estaba en, vea, comparen ese mapa con el mapa del primero, ¿sí ven que es diferente? Francia había logrado anexarse prácticamente esta zona, había dividido esto aquí lo había organizado, o sea, Napoleón estaba teniendo una gran influencia en la Europa del momento, porque si comparamos con el otro mapa que está en la guía que ustedes están viendo, ay, mira, ya alguien llegó tarde, pero tengo asistencia de alguien más, la voy a registrar. Eh, Emily, Fabián, Julián, Ladi, Miguel. Ah, la señorita Zulay, buenos días, Zulay, ¿cómo amanece? ¿Me escucha? Sí, señor. Llegaste tarde, ya tienes es la asistencia con retardo, ¿sí? Porque ya a las 20 y ya llevamos 20 minutos de clase. Leiner, ¿me estás escuchando o no? Bueno, Leiner no me está escuchando. Bien, entonces continúo, ¿listo? Entonces que quede claro esa explicación sobre Napoleón como militar y también la lucha con Inglaterra en el canal de Suez, bueno, en Egipto. Continúo. Napoleón tuvo muchos amores. El gran amor y pasión de su juventud fue Josephine de Valois, criolla de la isla de Martinica. Ella no lo amaba y se había casado con él por interés. En su campaña en Polonia se enamoró de María Walewska, quien se convirtió en su amante. Con ella tuvo un hijo a quien Napoleón llamó León, aunque nunca lo reconoció. Finalmente terminó casándose con la emperatriz María Luisa de Austria para garantizar un heredero real a quien llamó el rey de Roma, Napoleón II, quien murió a los 21 años y quien prácticamente no reinó. Entonces, volviendo a las diapositivas, antes de eso les iba a mostrar la comparación del mapa. Miren el mapa, ¿sí? Miren el mapa y esta es la Francia revolucionaria de Napoleón. Dense en cuenta que se amplió, dense en cuenta que reorganizó toda esta zona, ¿sí? A su conveniencia en comparación al otro mapa en donde Francia tenía unos límites marcados, toda esta zona no estaba unida, Napoleón la unificó, ¿sí? Esto estaba totalmente unido bajo una sola corona y Napoleón aquí organizó otra cosa, aquí era otra cosa, o sea, Napoleón alteró el mapa de Europa para su conveniencia. Bien, Napoleón fue un hombre pues que tuvo varios amores en su vida, pero sobre todo esta señora fue el más importante, era una mujer adinerada, importante en Francia, o sea, era de plata, pero era una mujer más, bastante mayor que él. Él se casó con ella, pero al final se separó de ella porque ella nunca le pudo dar un hijo. Y como ella no le pudo dar un hijo, entonces él necesitaba herederos porque él terminó convirtiéndose también en un rey y en un emperador, de hecho. Y terminó casándose con una mujer joven y sobre todo de clase noble de sus enemigos los austriacos. ¿Listo? Entonces, sigamos leyendo y queda pendiente ahí ya lo de las guerras napoleónicas. Bien, el Napoleón militar. Napoleón Bonaparte fue el gran estratega militar del siglo XIX. Dotado de genialidad militar, impaciente y calculador, nadie sabía tanto como él acerca de cómo plantear una batalla. Su ejército triunfaba inclusive contra enemigos con superioridad numérica, porque Napoleón sabía mover sus divisiones en un campo de batalla cual fichas de ajedrez. Usaba todo tipo de artimañas y trampas para engañar al enemigo. No compartía su mando del ejército, ¿sí? ¿Cuál era la causa por la cual luchaba el nuevo ejército de la Revolución Francesa? La Grande Armée, la Gran Armada, por la libertad de la nación y la difusión de las ideas de la Revolución Francesa. El ejército defendía la Revolución Francesa contra los enemigos. Con su discurso animaba a sus soldados, adoró a su ejército, pues fue gracias a sus tropas que obtuvo la gloria.
Eran importantes la victoria, valentía, honor y gloria y la disciplina ejecutada al que no obedeciera. Entonces vemos que, volvemos al mapa, a lo largo de Europa fueron muchas las batallas que Napoleón enfrentó, inclusive muchas en desventaja, ¿sí? Pero fueron pocas las que perdió y cada batalla le permitió consolidar su dominio en toda Europa. Tenemos esta imagen, porque no quise tampoco extenderme, de las guerras napoleónicas. Entonces vemos cuál era el estilo de batalla de esa época. El estilo de batalla, habían armas, pero las armas eran de un mediano alcance, los que eran a largo alcance eran los cañones. Entonces también había mucho enfrentamiento cuerpo a cuerpo, porque después de que se dispararan, se atacaban cuerpo a cuerpo con espadas, ¿sí? O con las lanzas que tenían en la punta de las armas. Y de todas formas, Napoleón era un gran estratega porque sabía cómo plantar en el campo de batalla al enemigo, las tropas, para generalmente siempre vencer. Bueno, esas guerras napoleónicas le permitieron tener controlada a Francia y a su vez llevar la revolución por toda Europa, porque como bien lo decía, él convencía a los soldados de que lo que estaban haciendo era defendiendo la revolución francesa y a su vez llevando al resto de Europa los ideales de la revolución, lo cual en parte fue cierto, pero a su vez es falso, porque así como llevaron los ideales de la revolución, Napoleón terminó mandando a la fuerza, convirtiéndose en un nuevo dictador, algo que la revolución nunca había querido. Bueno, bien. Eh, esto. Entonces, Napoleón con sus actuar terminó convirtiendo a Europa, aquí tengo el mapa que tanto des en cuenta, cómo el imperio francés pasó de ser solamente un reino más, y cada un reino tenía su espacio y todo eso, a ser un imperio en Europa, a tener influencia en toda Europa. ¿Por qué? Francia, des en cuenta, esta zona no la tenía, esta zona no era de Francia, esta tampoco. Además de eso, reinos vasallos de Francia, habían reinos que eran libres, entre comillas, porque estaban bajo el control del Francia. ¿Cuál? España, Nápoles en Italia, la misma parte llamada Italia que terminaría siendo toda esta bota al final después. Estados dependientes de Francia, es decir, la Confederación del Rin, el Gran Ducado de Varsovia, eran estados que, como Napoleón había vencido militarmente, él los había creado, pero estaban indirectamente, él ponía un familiar, él ponía un hermano, él ponía un tío, alguien a que mandara allá, ¿listo? Bien, entonces tener eso claro, por favor. ¿Hasta ahí alguna duda de eso? Los escucho, por favor. ¿Nada? Sí, profe, tengo una duda. Dime, Diego. En esos tiempos era obligatorio mandar a un familiar por familia, una persona por familia. ¿Para qué? ¿Para que gobernara? No, para la guerra. No, pues, o sea, Napoleón tenía la capacidad de que a todos los hombres, pues si bien obligaban a la gente a que fuera, los hombres iban, ¿sí? Voluntariamente, porque es que no era solamente ir a prestar un servicio, era defender la patria, ¿sí? De los enemigos extranjeros que no solamente estaban amenazando el país, sino estaban amenazando la revolución. Antes de la Revolución Francesa, todos peleaban por sus reyes, ¿sí? Los Borbones que mandaban en Francia, la gente peleaba por sus reyes, entonces su ejército era pago, sobre todo lo mantenía el rey, pero ahora el ejército era más profesionalizado y ya no peleaban por la figura del rey directamente, indirectamente peleaban por Napoleón, pero peleaban por el ideal de la revolución, decían, tenemos que vencer porque o si no los demás reinos van a aplastar nuestro país y van a con ello dejar fin a la revolución. Y recuerden que la revolución para la población había traído cosas, ¿no? La gente al menos ya no pagaba impuestos injustamente, al menos ya no estaba esa figura del rey absoluto, aunque Napoleón terminó siendo una especie de rey, emperador absoluto también, pero al menos la gente veía, ¿sí? Que tenía mejores libertades y unas leyes que lo respaldaban más, ¿sí? Ya no era como una especie de que si a mí me llevaban a juicio, si yo era pobre, entonces ya sufría como tal por ser pobre. No, habían unas leyes y de hecho hay algo que no habla la guía, pero las leyes hoy en día como las conocemos tienen un antecedente y es el Código Napoleónico. Napoleón como se expandió por toda Europa, como ustedes pueden ver,
Dijo, bueno, ahora ¿cómo hago para que estos pueblos se gobiernen y vivan en sociedad? Entonces creó unas leyes teniendo en cuenta los principios de la revolución. Es muy diferente a como antes vivían todos estos pueblos. Después, cuando Napoleón fue derrocado, al final volvió el mapa a ser semejante a como estaba en Francia. Pero de todas formas, sí, pero de todas formas, eh, la gente ya había visto que podía vivir bajo unas leyes que los tuviera en cuenta de una mejor manera. Entonces, no es que fuera obligatorio que la gente enviara un familiar como tal siempre, sí, en algunos casos sí, pero la misma gente también iba a defender, sobre todo los hombres, por eso, por defender unos ideales. ¿Listo esto, Diego? Buena pregunta. Señor profe. Mm, bien, entonces continúo proyectando la guía y sigo leyendo. Recuerden que cuando se acabe la videollamada entramos al mismo link. Bueno, si no hemos terminado la clase. Napoleón el estadista. Es decir, el estadista es una persona que es administradora, que maneja los recursos y los ejecuta. ¿Listo? Creía más en el poder del espíritu que en el poder de la espada y por eso prefería la paz y el orden. Pero, ¿qué era el orden para él? Para Napoleón, orden significa igualdad, no libertad. Irónicamente, a ojos de la gente del común, Napoleón simboliza la libertad y la igualdad contra los opresores, ¿sí? Napoleón supuestamente defendía la libertad, pero más que defender la libertad, defendía que todos debían seguir un orden. ¿Cuál orden? El que él imponía, ¿sí? Todos tenían ciertos derechos, pero de todas formas no podían ir en contra del poder que él estaba ejerciendo. Y si no, era llevado a la muerte. Es decir, algo semejante a la época del terror, pero un poquito más suavizada, no tan paranoica. ¿Listo? Fue un dictador, un déspota ilustrado, es decir, una persona que no tenía escrúpulos, sino para aplicar las cosas de la razón sin ninguna medida, que basaba sus decisiones en los grandes principios racionales, permitiendo cambios en los detalles. Esto fue evidente en las reformas que llevó a cabo en Francia una vez estuvo en el poder. No creía ni en la soberanía de la gente, voluntad popular o en el debate parlamentario. Fusilaba a los corruptos y rechazaba las torturas, pues iban en contra de la razón. A los conquistados les cobraba impuestos para sostener su ejército y enviaba grandes obras de arte a los museos de Francia. Lanzaba grandes proclamos obligando a los pueblos a ser libres. La mitad de lo que lograba era más por la fuerza, recuerden, ya quedan 10 minutos. En la mitad de lo que lograba era más por la fuerza de sus palabras y su capacidad de convicción que por la fuerza bruta. Como diplomático no había quien lo superara en sagacidad, adulaba, amenazaba, aterrorizaba, mentía o decía la verdad según fuera necesario. Peleaba y negociaba al mismo tiempo, así fuera a base de mentiras. Entonces, como ustedes pueden ver, Napoleón fue un gran administrador porque más allá de su error militar que le terminó llevando a la derrota, Napoleón logró organizar Europa y volverla como es rentable, productiva, ¿sí? Con una serie de reformas que él implantó. Pero como les digo, Napoleón, quien es hijo de la revolución, como tal, no defendía la revolución porque, o sea, la defendía para su conveniencia. ¿En qué sentido? En que él no confiaba en que la gente tuviera la capacidad de autogobernarse, de ser consciente, sino que sabía que la gente necesitaba a alguien que los gobernara y alguien que los gobernara sin tener en cuenta siempre todo lo que ellos querían porque para tener conforme a todo el mundo es difícil. ¿Listo? Entonces, volviendo a eso, ahora les quedo a ustedes de tarea. Teniendo estos aspectos que les acabo de explicar, pueden encontrar en internet más de la vida y obra de Napoleón sin ningún problema. Aquí tengo un documento, no se los quise enviar porque es extenso como tal, ¿sí? Son 3, 4, 5, 4 páginas, ¿sí? Y repiten parte de lo que está aquí. De la vida y obra de Napoleón, pero el que guste, pues se lo puedo enviar o lo puedo enviar al grupo sin problema para que lo lean. Pero recuerden la tarea, es un cuento, ¿sí? De 20 rengloncitos, 5 párrafos, cada párrafo tiene 4 líneas, sobre Napoleón. Entonces ya vimos la figura de este señor. Entonces ustedes pueden hacer un cuento a partir de, no sé, una de las batallas de Napoleón, ¿sí? Imaginarse a Napoleón planeando la batalla
y viendo cómo iba a derrotar a sus enemigos y logrando derrotar a los enemigos. Haciendo un cuento sobre un Napoleón hablando con demás reyes, intentando convencer y usando su astucia, sus artimañas para convencerlo. Pueden usar un cuento de un Napoleón en Egipto, presenciando las maravillas de las pirámides, de la esfinge y demás cosas. Pueden hacer un cuento de un Napoleón al final de su vida ya desterrado, ¿sí? De Francia, porque Napoleón al final, después de 1814, fue enviado a una isla lejana, solitaria, donde Napoleón vivió sus últimos días hasta que falleció. Algunos dicen que lo envenenaron lentamente hasta que murió. ¿Listo? Entonces, que tengan eso claro, por favor. ¿Hay alguna duda sobre lo que hay que hacer, chicos? Los escucho, es el momento. Profe, o sea, no toca hacer un cuento, digamos, de toda la vida de Napoleón, No, digamos. no, 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 no. Un cuento donde el personaje central es Napoleón, ¿sí? Sobre algún momento de su vida, cualquiera, ¿sí? No sobre toda la vida, no, no, no. Eso sería una biografía, no. Tú te vas a inventar un cuento imaginándote cómo Napoleón planea una batalla, ya. Eso era, bueno. Ya, eso es lo que tienes que hacer. Sé que la tarea es algo difícil, por eso les recomiendo. Voy a ver si subo al grupo el PDF de este, pero aquí habla todo sobre la vida y obra de Napoleón. Yo de hecho iba a poner esta tarea, pero al final no la puse porque es larga y además de larga, ¿sí? Hay unas preguntas que traía al final esta guía también que son algo confusas, ¿sí? Entonces por eso no la puse como tal. Bien. ¿Listo? ¿Hay alguna duda? Los escucho, por favor. No, profe, ninguna. Bien. Lo que les digo, tomen algo de las características de Napoleón, de cómo era, imagínense a él haciendo eso en un momento de su vida en específico, ¿sí? Napoleón invadiendo España, Napoleón invadiendo Rusia. Esas son cositas que encontrarán más, pero esos son aspectos más detenidos de la biografía que por tiempo y por profundización no lo toco como tal, ¿listo? Me quedo más como con esta visión general del Napoleón para que, o sea, lo que más me interesa es que ustedes tengan claro que gracias a Napoleón, hoy en día existe nuestro país y hoy en día existe prácticamente los sistemas democráticos que hoy existen, ¿sí? Porque a pesar de que Napoleón no era un democrático, dejó en toda Europa y prácticamente en toda América un sentimiento de búsqueda de una identidad, ¿sí? De una identidad, de una autonomía que antes no tenía esos países como hoy en día los países como existen. Bien, los escucho, por favor. Último llamado a Leiner para ver si me está escuchando. Bueno, creo que Leiner no me está escuchando, entonces parece ser que no está conectado. Bien, entonces no siendo más, voy a cerrar ya la videollamada. Quedo atento a cualquier duda, por favor. Les deseo lo mejor en este día. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.